Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 2:34 minutos. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave y también en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Ahí nos pueden ver y escuchar todos los días en Metrópolis Central. Sí, Felipe, estábamos justo conversando antes de que llamáramos y el contacto telefónico con Gamaliel García acerca de los ventiladores que llegaron, que trajo la CPC, de los cuales solamente 15 están buenos, hay 55, trajeron 55 y 13 solamente están buenos. Un número muy raro, muy malo, y la verdad que habla de nuevo, no sé si es conexión, de un problema comunicacional, pero no sé qué, todavía tienen que explicar. Tienen que explicar. A ver, Rodrigo, yo creo que esto es lisa y llanamente ocultar información. Porque si la idea que quedó para el país es que el aporte de la CPC implicó el uso de todos esos aparatos tecnológicos casi de primera categoría, y nos enteramos pasado el tiempo, que igual que la mesa que no existía, que el 90% de esos aparatos nunca se usaron, porque ojo con lo que dice el otro de los que habló hoy día, no es que hayan terminado su capacidad de uso, es que nunca se usaron. No, pues no se usaron. Nunca salieron del embalaje incluso. Sí. Solo 32 de 500 y tanto. Yo creo que lo que se le dio al país durante un buen tiempo, aunque no era el tema más relevante de todo, pero era un tema importante, fue información falsa. O sea, no había tal cantidad. No, tal estaban, número. no, pues estaban, Felipe, lo que pasa es que están malos. Tan malo, pero Pero eso es lo mismo que no estén, por Rodrigo. Nunca salieron siquiera de cuando tú dices hay disponibles 1000 aparatos, es porque los 1000 son operativos. Si dice hay operables 1000 aparatos y resulta que tú sabes que 500 de esos están envueltos en una bodega porque no van a poder ser usados nunca, están mintiendo. Están sacando información falsa. Claro, porque cuando al momento de eventualmente haber comprado estos 515 ventiladores, en su momento se adicionaban a la cifra de respiradores que se daba habitualmente. Por eso que tienes razón lo que dices tú, Felipe. Eso es mentira, porque por último claro. En algún momento tuviste que decir, ¿sabe qué? Agradecemos los 540 que llegaron, pero la verdad es que de los 540 solo vamos a poder ocupar 32. Exacto. Y el resto ni siquiera los vamos a sacar de la caja porque no sirven. Esa era la información correcta. Agregar el número total de 500 y tanto a los ventiladores usables es falsear la realidad abiertamente. ¿Y qué pasa con el tema tributario también? De hecho, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana pidió que se cree una comisión investigadora. Ahí hay otro tema, tienes toda la razón. Sí, pues. Que a partir de ese aporte se dejaron de pagar impuestos. Se dejan de pagar impuestos. ¿Qué pasó? Claro. Lo está pidiendo No, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista son los que han tomado la voz, digamos, de reacción ante un hecho tan bochornoso como este, ¿no? Es que uno tiene que ir siempre con la verdad de frente, creo. A veces no lo hace, pero debiera. Y en ese sentido quiero corregir algo que dijimos antes de ir al corte, porque yo dije que el ministro París había nombrado como influencer. Como referentes. Era solo influencer, con esa palabra a Eli y María Inés Sáez. No, se me olvidó una, porque nombró a 3. A ver. Dijo Eli de Caso, las influencers, sí. Eli de Caso, María Inés Sáez y Gloria Stanley. ¿Quién? Gloria Stanley. Gloria Stanley. Entiendo que también nombró a Gabriela Michala. Pero no, con todo respeto, Gloria Stanley. No hay para qué ridiculizar a las personas que... No, pero con todo respeto, Gloria Stanley no influencia de nada porque finalmente ella no tiene redes sociales. Además, mira. Bueno. O sea, no tiene redes sociales. Fernando, yo estoy de acuerdo que no hay que ridiculizar ni nada, pero cuando una autoridad pública el 2021 le da el carácter de influencer a 3 personas que evidentemente tienen miles de méritos, pero son cualquier cosa menos influencer en redes sociales, es una ratificación de lo perdida que está. En la autoridad. Por eso es que la autoridad. Claro, por eso es que la ridiculización probabmente tendría que ser respecto al propio... A la autoridad. París, claro. Sí, pues, que yo tengo la sensación, te insisto una vez más, porque lo he dicho ya 3 días o 4 días, que es el típico comportamiento de alguien que no se atreve a renunciar y pide a gritos que lo saquen. Claro, y lo hace así, claro.
¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que viene, ¿qué? ¿Organizar una vacunatón? No sé. Oye, fíjate que estoy a propósito del mismo tema de los ventiladores. Salió hace un rato un artículo en el diario La Tercera, que es justamente el que lleva esta investigación. A primera hora nos enterábamos de esta delicada información. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que lo tenía, dice: si insisten en desprestigiar estos ventiladores, es que espérate, estoy tratando de abrir bien la información porque no me genera el link, pero salió en defensa, dice que están desprestigiando algo que eventualmente está bueno. Yo, la verdad, no se cree. A ver. Esos ventiladores llegaron en su momento, en su época, sí. En la de Mañalich. Si insiste en desprestigiar estos ventiladores que están de reserva, vamos a estar en un problema muy serio, dijo el ex ministro Mañalich en declaraciones que reproduce justamente el diario La Tercera. Cristian, es que para que quede claro, el tema no es si los ventiladores son buenos o son malos, no es si costaron más o costaron menos, el tema es que si el número de ventiladores estaba engrosado, de ventiladores en uso, estaba engrosado por ventiladores que no estaban en uso, por las razones que sean, se falseó la realidad nomás. Claro, él justamente habla con la Tercera PM, ¿cierto? Y da cuenta de que muchas de estas máquinas que son esenciales para salvar la vida de pacientes críticos fueron utilizadas y es probable que sean nuevamente reclutadas, dice el ex ministro Mañalich, porque se avisora un invierno con un alto número de contagios. Además, cuestionó a quienes, según él, levantan campañas de desprestigio, porque pueden afectar finalmente a los pacientes. Ahí ya hay algo que aclarar. Muy importante que aclarar, porque la información de La Tercera es que ni siquiera fueron desembalados. No. Y Mañalich, al igual que otros de los personeros en la mañana, insiste en decir que fueron utilizados y luego ya no han sido utilizados y pueden volver a utilizarse. Hay dos discursos total y completamente contradictorios. Aquí tenemos por lo menos una ventaja en el ámbito de la comunicación. Y la ventaja en el ámbito de la comunicación es de lo que estamos hablando, es de si algo funciona o algo no funciona. Y eso es sumamente útil, a diferencia, por ejemplo, cuando tú opinas sobre una determinada cosa, o interpretas o analizas una conducta. Mira, este gallo quizás hizo eso porque estaba mal con la polola. Esa interpretación son múltiples y probablemente no vas a llegar nunca a la verdad. Pero cuando tú te están planteando que hay un ventilador que funciona versus uno que no funciona, es súper fácil de saber si es que eso es real o no es real. O sea, no cuesta nada. Ponle on al que no funciona y si funciona, está correcto. Claro. No existe aquí la duda existencial relativa de la interpretación de hechos. O funciona o no funciona por eso es tan importante que haya una voz que cierre esta discusión, porque lo que hemos recibido como ciudadanía son dos discursos distintos. Uno, de la investigación de La Tercera, que dice que un porcentaje amplísimo de los 500 y más ventiladores entregados por la CPC nunca siquiera salieron de sus cajas porque no fueron utilizados ni fueron aceptados porque no cumplían los requerimientos. Y otra voz, representada por Mañalich y por otros personeros, que dice, sí, los usamos todos, pero dejamos de usarlo y capaz que los volvamos a usar. Son tan contradictorias las dos versiones que efectivamente lo que merecemos todos es saber la respuesta intermedia. Claro, como antes se decía, tú no puedes estar un poquitito embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado. En el caso de esto, cuando te lo ponen en forma tajante y te dicen de los 500 y tanto, había solamente 45 bien y todo el resto estaban malos o no estaban o fueron guardados en sus cajas, la respuesta no puede ser, mira, yo lo veo de una manera distinta en el sentido de que muchos de ellos fueron utilizados. No, mira, estamos hablando de hechos factuales, no de cosas. ¿Funcionan o no funcionan? Si es que funcionan, está bingo, fantástico, estamos hablando pura hueá. Si es que efectivamente hay un problema grave con la gran mayoría de ellos y que no han sido utilizados, han sido mantenidos en sus cajas porque no funcionan o no reúnen los requisitos que se necesitan, bueno, entonces estamos ante una situación totalmente distinta, po.
Efectivamente, la buena noticia para ambas partes, deduzco yo, es que tal como dices tú, es fácil comprobarlo, ¿no? Muy fácil comprobarlo. Este aparato, el 1314 de la caja 224, ¿se usó o no se usó? Exacto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Funciona bien o no funciona bien? Eso es algo que se hace con check. Pero, Fernando, no solo si funciona o no funciona, sino que si se usó o no se usó, porque la polémica central o original de esta discusión es que esas cifras fueron dadas como parte del aparataje que tenía el gobierno a disposición de la ciudadanía. Sí. Y lo que se alega a partir de la investigación de la tercera es que nunca debieron estar dentro de esas cifras porque nunca fueron usados ni desembalados. Y la razón que se esgrime para que no fueran usados ni desembalados es porque no tenían los protocolos o no estaban funcionando bien. Sí, de hecho, es bien específica. Ayúdame en esto, Cristian, porque sale hoy en el artículo. Sí, está claro el detalle. Ayer, el detalle de lo que están... hace un detalle de qué era lo que funcionaba, qué era lo que no. Sí. Hablaba de algunos que no tenían habilitados, por ejemplo, porque no eran parte de su capacidad tecnológica. Las señales que son necesarias en un caso así para decir cuándo se había cortado el puente de oxígeno o no. Daba detalles súper específicos de por qué no se habían usado. Entonces, está en un problema más la autoridad, me parece. Mire, una vez más vamos a llegar a lo mismo que hemos hablado hasta la saciedad. Una vez más estamos con un problema de política comunicacional, de cómo tú cuentas las cosas. Sí, porque esta es la típica cosa donde teóricamente no debiera haber interpretación de por medio. Si es que a ti el tema es que funcionan o no funcionan, se usaron o no se usaron, eso es algo que se revisa empíricamente y se resuelve. No hay interpretación, análisis, distintas visiones, distintas líneas ideológicas para ver la cosa. Ahora, lo que pasa, Felipe, de lo que se acusa, solo Rodrigo, sí. De lo que se acusa al gobierno, es decir, voy a inventar la cifra, porque da lo mismo, digo, es solo para el ejemplo, que el gobierno dijo, tenemos los 1.500 que trajimos nosotros, más los 500 de la CPC, por lo tanto tenemos a disposición de la ciudadanía 2.000. Cuando lo que se debió decir es, tenemos los 1.500 nuestros, supuestamente, más los 32 que podemos utilizar de los que trajo la CPC y por lo tanto no son 2.000, son 1.532. Sí. La diferencia de una cosa con la otra es enorme. Ese es el tema fundamental, pero también era la época en que el presidente Piñera hacía conferencia de prensa todas a la 1 de la tarde, que iba muchas veces al aeropuerto a recibir containers que venían llenos de ventiladores, después las vacunas, que las vacunas sí efectivamente han llegado bien, pero me acuerdo que ese día fue una cadena nacional prácticamente en que habló el presidente y después habló Juan Sutil, presidente también de la CPC. Sí, entonces, lo que dice Fernando, comunicacionalmente, lo que trataron de generar como un gran aporte, al final fue un desorden y un enredo gigante y un engaño, o sea, por lo que dices tú. ¿Por qué tendríamos que estar nosotros discutiendo este tema tiempo después de que se dijo que llegaron y se implementaron y se distribuyeron? Exacto. Y la respuesta básicamente es porque llega una cosa que rompe absolutamente el molde, que es una información que se señala de que de los 500 y tanto, solamente habían 45 en condiciones óptimas y el resto no han sido puestos en utilización, porque no funcionan. Bueno, eso que es un hecho mecánico, no es una interpretación, es un hecho mecánico. Yo tengo la impresión de que tratar de edulcorarlo es mucho más sencillo. Mandar a hacer la revisión si es que eso es así, lleven testigos, lleven personas que incluso que sean de otra mirada ideológica para que comprueben todos juntos si no son tantos tampoco, son 500 y algo. Lo que pasa, Fernando, que esto podría, entre comillas, haber pasado colado, pero hoy día, como estamos nuevamente en una crisis sanitaria, ya hay 150 ventiladores disponibles. Bueno, alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que echar mano a todo lo que tenemos. Y bueno, y no habían llegado 500 y se dieron cuenta que los 500 solamente 32 funcionaban. Entonces, y además viene, Rodrigo, Fernando, y Cristian, viene en una muy mala semana, porque en la misma semana, donde ante la petición de actas de qué es lo que se está debatiendo, no, qué se había dicho, no, en la mesa COVID, nos enteramos
primero el colegio médico y después la ciudadanía, digamos, de que nunca hubo mesa COVID y por eso no hay acta. No hay actas. Las reuniones que uno suponía que se estaban llevando a cabo y las decisiones que suponía que se llevaban a cabo en ese escenario no eran reales, que era una decisión más bien tomada solo por las autoridades de gobierno sin consultarla con los especialistas, porque la mesa de especialistas nunca existió, a tal punto que eso llevó a que el fin de semana el colegio médico decidiera salirse de la comisión que evalúa todos los temas por su desconfianza en la información del gobierno. O sea, y fue una votación bastante amplia, Felipe, 32 votos amplia. A favor, 2 en contra solamente. Hubo información falsa respecto de la mesa, falsa, dice llanamente falsa, porque no funcionaba, no había actas, no había reuniones, y viene acompañado 2 días después de que pareciera también que la información sobre el uso de estos aparatos también fue falsa. Entonces el escenario no puede ser peor, digamos. Y sobre todo en una semana, Felipe, que lo volvimos a los máximos casi históricos de contagio. Hoy fueron 6.882 casos, fallecidos 132, y los UCI siguen aumentando, Felipe, de forma considerable. Lamentablemente hay 3.142 los UCI, en la UCI, que eso finalmente son los posibles, los candidatos a morir. Entonces, claro. Y a morir, Fernando, que es lo peor. Y hay un tema, Fernando, Felipe, que yo se lo decía la semana pasada, que me tiene muy preocupado, muy preocupado. El mínimo de pacientes UCI de mayores de 70 años post vacuna fue el 30 de abril, 336. Y de ahí en más empezó a subir de a poquitito, y hoy día ya vamos mayores de 70 años en la UCI 430, un 33% más. Entonces, ojo lo que está pasando con los mayores de 70 años, que estábamos muy contentos porque decíamos, no, se cruzó la curva y por primera vez la curva va para abajo porque la vacuna está funcionando. Ojo con los mayores de 70 años, que rebotó, y desde el mínimo ya tenemos un 33% más de pacientes UCI mayores de 70 años. Bueno, tú decías, Felipe, recién nomás, la decisión que tomó el Colegio Médico de bajarse de esta mesa COVID. Las críticas ahora hacia el Colegio Médico no se hicieron esperar en esta reacción. Recordemos que el Colegio Médico dijo, no podemos seguir avalando esta forma de tomar las decisiones. Con esa definición se restan de la mesa que toma las decisiones, ¿no? Que va estudiando el día a día. Y, por ejemplo, hoy día el presidente del Colegio Médico de Valparaíso defendió justamente la salida porque el pase de movilidad, dijo, se transformó en el permiso de vacaciones 2.0. Esto lo dijo en la mañana, ¿no? Acá en la clave, en el mostrador en la clave, Luis Ignacio de la Torre. ¿Y qué dijo, por ejemplo, el presidente de la UDI? Macaya, dice, pongan atención, lo dijo el día de hoy en entrevista con CNN, el Colegio Médico de repente se queda muy pegado en las críticas políticas, dice Macaya, en vez de ayudar en la solución. ¿Qué le parece lo que comenta? Eso lo han dicho hace rato ya. Y la pregunta es, ¿cómo se ayuda? Yo creo que la forma más idónea de ayudar, y me parecía, y yo lo aplaudí en este mismo programa, no en este programa, pero en esta radio, era cuando se formó la mesa, la mesa con expertos médicos y toda la cuestión. Y yo encontré y dije, esta es una forma extraordinaria, se integró la claro. Hasta que nos enteramos antes del fin de semana pasado nomás, que no existía la mesa. No hay mesa, que no había mesa, no había actas, no había nada. Y hoy día le mandan del Colegio Médico al gobierno las 300 minutas que les mandaron solicitando cosas y sin respuesta. Pero eso estaba, yo desde un punto de vista comunicacional, profesional, no puedo entender que no pensaran que esto iba a pasar. ¿Cuánto aguantáis tú en no contestar minutas de alguien a quien tú dices al país que forma parte de una mesa contigo? O sea, no se puede entender. Es ridículo, claro. Pero bueno. Oye, bueno, el fin de semana pudimos ver a través de distintos medios de comunicación lo que vivió las sedes de RN, la UDI y un monumento a Jaime Guzmán, los que fueron vandalizados por algunas personas, ¿no? Que están tratando de definitivamente pesquisar. Bueno, Renovación Nacional anunció querellas por el ataque a su sede y también de la UDI.
dijo, no nos van a amedrentar. En las últimas horas del día de ayer logró ser detenido. No sé si ustedes se acuerdan al joven este que cayó en el lecho del río Mapocho en el llamado caso Pío Nono. Bueno, fue detenido, de acuerdo a la investigación que hizo la Dipolcar, este muchacho porque habría sido él quien habría rayado el monumento a Jaime Guzmán, este muchacho de 17 años que cayó, insisto, al lecho del río Mapocho, impulsado por un ex uniformado. El día de hoy, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo lo siguiente: sería muy interesante que los candidatos de oposición nos dijeran qué piensan de este tipo de formas de manifestación, haciéndole una especie de llamado, ¿no? A ver, bueno, ¿qué opinan? ¿Está bien o está mal que se haya vandalizado en este caso la sede de la UDI, DRN y el monumento a Jaime Guzmán? Aclaremos bien a qué se refiere la información con el concepto de vandalización, porque más de alguien puede pensar que algo que no es lo real. Tanto las sedes como el monumento a Jaime Guzmán fueron rayados con ofensas, sí, ¿no? Ese es el tema. Ese es, rayados. Y hay uno donde hay un lienzo que quedó instalado, ¿no? Exactamente, tal cual. Fueron rayados y un lienzo, lo que ocurrió. Sí. ¿Y contestó alguno de los candidatos? No, hasta ahora por lo menos no. A ver, espérame, presidente. A ver, tengo la respuesta que dio, por ejemplo, Mario Desbordes, aquí está. Dijo hoy, por lo que ocurrió ayer, dijo, ¿no? Nuevamente nos atacaron la sede del partido, un grupo de violentistas, de cobardes, que en una tremenda montonera son capaces de agredir, de violentar. Bueno, habló solamente Desbordes, pero el día de hoy en particular no han hablado los de oposición en este caso, ¿no? Ni Paula Narváez, ni... Sí, al escenario, porque es importante, digamos. Esto surgió a partir de una más de muchas manifestaciones a través de cicletadas que se han hecho en el último tiempo, que son, la verdad, a los que le ha tocado verlo lo podrán certificar, enormes, digamos, con mucha participación de mucha gente, que interrumpen el tránsito, que van por ciertos lugares, qué sé yo, y algunos, como suele pasar en este tipo de cosas, algunos descolgados en las marchas en bicicleta o bajo bicicleta, digamos, o a pie, algunos descolgados se salieron de la marcha y fueron a rayar, porque pasaron por ahí cerca las sedes, ambas en Providencia, de la UDI y Renovación Nacional, y luego en la Costanera el monumento de Guzmán. Es parte de esa manifestación, digamos, por si alguien tiene duda de cómo surgió esto, o si fue a mediano. No, fue parte de una manifestación que unos descolgados salieron y fueron a rayar, cosa que me imagino que nadie más menos cuerdo estará de acuerdo, digamos. Por supuesto, yo me imagino que los candidatos van a salir todos a decir que no les parece vandalizar nada, sedes ni nada, digamos. Para eso está el combate de ideas, digamos, que se supone que se traduce en resultados electorales que, dicho sea de paso, a la oposición le ha ido extraordinario en las dos últimas veces que se ha manifestado a través del voto. Solo quisiera aclarar, porque seguramente esto siempre se tira agua para los molinos de cada cual de acuerdo a la conveniencia. Solo quiero aclarar que este tipo de situaciones, monumentos rayados de Jaime Guzmán o de Allende, sedes rayadas de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista o del Partido Comunista o del Móvil, muchas veces, por ejemplo, son cosas que vienen sucediendo en nuestra sociedad, ¿sí? Hartos años antes de que hubiera un plebiscito, de que hubiera una nueva constitución. O sea, si alguien va a escribir una columna como esto demuestra que el país que viene es un país invivible, y mejor que se guarde el lápiz, creo yo, porque no corresponde a la realidad. Y yo me imagino que, te repito una vez más, no importa cuántas veces ha pasado en el pasado, cada vez que pasa es malo. Cada vez que pasa es una cosa que deberá ser condenada. A mí me parece lógico, además porque siempre opera sobre la base, a mi modo de ver, del máximo de llámalo tú, vergüenza cívica, que es cuando hay una patota y hay una minoría en otro lado. Es exactamente igual que las funas. Yo siempre he dicho, yo soy enemigo de todas las funas. No me importa si que el funado es de como uno piensa o no. Incluso de número, dices tú. Claro, porque la funa tiene como criterio fundamental que son muchos contra uno. Claro.
es una cosa donde se aprovecha una situación de abuso de número, de volumen para hacer algo. La Así patota. Que, claro, patota. si queréis ir a batírtelas con alguien, bueno, vayan, pues, y péguense y sáquense la chucha como se hacía históricamente. Pero de ahí a que tú organices un grupo grande para someter a una persona al escarnio o al abuso, eso no me gusta que me lo hagan a mí y no me gusta que se lo hagan a otros. Felipe. Si era una pared. Felipe, Cristian, Fernando, llegamos al final de esta edición. No hablamos nada de la final de la Champions League, no pudimos hablar, ya que seguramente mañana va a quedar un poquito atrasado porque fue una final realmente entretenida desde lo técnico, de lo táctico, un justo ganador, pero bueno, despedimos esta edición de Metrópolis Central. Fernando, nos encontramos mañana a la 1, Felipe, nos encontramos mañana a la 1 a la distancia, Cristian a las 7 de la tarde en Metrópolis Segundo Tiempo. Rodrigo. Y los dejo con Juan Antonio Belmar y todo su equipo en Hola Deporte. Que estén muy bien, chau. Chau, fan. Hasta luego. Esto fue Metrópolis, la conversación que marca la jornada. Quédate con nosotros.